La palabra que traigo para ti, o el tema, lo he titulado misericordia, gracia y favor. Misericordia, gracia y favor. Vamos a entender a la luz de la Escritura cuál es la diferencia, aunque estas palabras se usan muchas veces como si fuesen sinónimos, pero vamos a entender a la luz de la palabra qué es la misericordia, qué es la gracia y qué es el favor de Dios. Y el objetivo de este tema es que tú, al terminar, anheles alcanzar cada uno de estos misterios, de estas etapas de nuestra relación con Dios. Anheles misericordia, anheles gracia, pero sobre todo también anheles el favor de Dios. Cada uno de estos términos representan un nivel de nuestra relación con Dios. Y es que sí, hermano, que me estás escuchando, hay niveles en nuestra relación con Dios, como en toda relación. Como en toda relación, cuando nosotros empezamos a conocer a alguien, no es el mismo nivel de intimidad, no es el mismo nivel de confianza que cuando tenemos 20 años de conocerle, que cuando ya convivimos, que cuando ya pues tenemos una amistad con esa persona. Pues lo mismo sucede con nuestra relación con Dios. Cuando apenas empezamos a caminar en el camino del Señor, pues nuestra relación no es tan profunda como cuando buscamos más y más de su presencia, cuando buscamos obedecerle, cuando buscamos la santidad por sobre todas las cosas. Es por eso que también experimentamos en nuestra vida esos tres niveles a medida vamos avanzando en nuestro caminar espiritual y también en nuestro conocer de Dios. Empecemos por el primero de estos elementos, que es el más accesible a todos nosotros, que es la misericordia. ¿Qué es la misericordia entendido desde el punto de vista de la Biblia, desde la palabra? La misericordia, mi hermano, es que Dios no nos castigue como merecen nuestros pecados. Que Dios no te castigue, que Dios no me castigue a mí conforme merece mi falta, conforme merece lo que yo he hecho en mi vida. Pero ¿sabes qué? Hay personas que piensan, bueno, viven su vida y piensan, bueno, es cierto que yo he mentido, es cierto que yo he hecho tales cosas. Y piensan que, bueno, por las cosas buenas que han hecho, compensan un poco las malas que han hecho. Y esto no funciona así. Piensen esto, Dios es un juez justo, ¿cierto o falso? Cierto. Si tú vas a un juez y has cometido un crimen, tú no puedes ir donde el juez y decirle, mire, es cierto, yo cometí este crimen, pero también he hecho cosas buenas, pero también he ayudado, también he hecho cosas que de repente han sido buenas para otra persona. El juez sería justo si te absolviera solamente porque has hecho cosas buenas y no por lo que ha llegado hasta él. Sería obviamente un juez injusto. Entonces, la justicia de Dios no funciona así. Y vamos a entender entonces qué es la misericordia. Que Dios, aún mereciendo nosotros el castigo por nuestro pecado, no nos trata como nosotros merecemos ser tratados. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esta palabra es bastante clara referente a cuál es la paga que nosotros, que tú y yo merecemos, hermano, hermana que me estás escuchando. La paga que nosotros merecemos por nuestros pecados es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Pero el regalo de Dios, la dádiva de Dios, es la vida eterna en Cristo Jesús. Y esto es la misericordia, que nosotros mereciendo la muerte, que nosotros mereciendo el castigo, Dios ha querido darnos vida a través de Cristo Jesús. Esta es la gran misericordia de Dios. Pero esa misericordia, hermano que me estás escuchando, ha sido comprada con un alto precio. Tú y yo no podíamos pagar esa deuda. Tú y yo no podíamos pagar la deuda de nuestro pecado. Nadie puede pagar la deuda de su propio pecado. Tuvo que venir el mismísimo Dios a pagar por nuestras faltas. Y es lo que dice la palabra en Romanos 5:9. Estando justificados por su sangre, por él seremos
salvos de la ira, justificados por la sangre de Cristo. Y esta es la gran misericordia de Dios, que nosotros, mereciendo muerte, mereciendo castigo, hemos recibido misericordia. Dios nos ha perdonado gracias al sacrificio de Cristo en la cruz. Esta es entonces la gran misericordia del Señor, que no nos castiga conforme a nuestras faltas, sino que si hemos aceptado a Cristo, si hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, entonces encontramos salvación, de lo que dice aquí la palabra en Romanos 5:9, salvados de la ira, es decir, salvados del castigo, salvados del infierno que teníamos merecido. La misericordia, hermano, es como un cheque que se te da. Tú puedes cambiarlo o simplemente romperlo y nunca cambiarlo. La misericordia de Dios está ahí. Está ahí gracias al sacrificio de Cristo en la cruz. Tú tienes que aceptar ese sacrificio, recibir a Cristo en tu corazón para poder cambiar ese cheque de la misericordia y decir: ahora tengo salvación gracias a la sangre de Cristo. Por la sangre de Cristo es que tú y yo hemos sido justificados. Sin la cruz, tú y yo no tendríamos acceso al cielo. Y ese es el gran misterio que nosotros no entendemos, que nosotros pasamos por alto. Lo que Cristo ha comprado para nosotros, hermano que me estás escuchando, es la entrada al cielo. Porque nadie lo merecía, porque nadie lo merece. Es por pura misericordia, por el sacrificio de Cristo en la cruz, que tú y yo ahora tenemos acceso al trono celestial, que tenemos acceso a la salvación. Y esta es la misericordia. Lo que mejor expresa lo que es la misericordia, mi hermano, es la parábola del hijo pródigo. Después de haber desperdiciado toda su herencia, después de haber cometido pecado tras pecado, de haberse alejado de la casa del padre, ¿qué hace el padre? Lo espera con los brazos abiertos, esperando que este hijo regrese. Y cuando regresa, le abre los brazos y le permite retornar a su casa, le devuelve la dignidad. Él mereciendo castigo, este hijo mereciendo castigo, mereciendo que el padre lo sacara de su casa, en lugar de castigo, recibió misericordia. Esto es lo que Dios tiene para ti hoy también, si aceptas a Cristo en tu corazón. Pero este es el primer nivel de nuestra relación con Dios, es la misericordia, mi hermano. Ojalá por lo menos estemos en este nivel hoy, en el nivel de reconocer que mi vida es por pura misericordia de Dios. Que si hoy me levanté de la cama con vida es por pura misericordia de Dios. Que si he escuchado la palabra, que si en algún momento recibí un mensaje que me hizo llegar a los pies de Cristo, ha sido por pura misericordia de Él. El segundo nivel de esta relación tan profunda que nosotros podemos experimentar con Dios es la gracia. Misericordia y gracia se parecen en términos, ¿verdad? Se usan a veces en la Biblia, pero en realidad es un nivel un poquito más elevado. La gracia. ¿Cuál es la diferencia entre misericordia y gracia? La gracia es que Dios, además de perdonarnos, además de no castigarnos por lo que merecíamos, es que Dios nos bendiga a pesar de que no lo merecemos. Otra vez retorno a la historia del hijo pródigo. Además de que le perdona, además de que no le castiga por haber despilfarrado la herencia, por haber cometido pecado, por haber hecho cualquier atrocidad, además de que no le castiga, ¿qué es lo que hace el padre en la historia del hijo pródigo? Le pone un anillo en el dedo, le pone ropa nueva, manda a hacer un banquete para este hijo que estaba perdido y ha vuelto al hogar. Esto es la gracia. La gracia es que además del perdón de Dios, además de que Dios nos ha justificado por la sangre de Cristo, además de eso, nos bendice con gracias, nos bendice con abundantes bendiciones. Esto es la gracia del Señor. Mi hermano, toda virtud, todo don, carisma que el Señor te regale es por pura gracia. Gracia porque es gratis. Y que sea gratis no significa que valga poco. Al contrario, es gratis porque nadie lo merece. Porque nadie puede pagar para tener los dones, la misericordia, la salvación. Nadie puede pagar por esto. Dios tiene que darlo gratuitamente. Y esto es por eso es la gracia.
que además del perdón tenemos bendición, que además de que el hijo pródigo que somos nosotros, que eres tú y yo, que después de pecar retornamos a los brazos del Padre arrepentidos, obviamente arrepentidos, con un corazón contrito. Dios me regala su misericordia y además me regala su gracia. Esta es la gracia santificante, tanto de lo que hablaban los santos, la gracia santificante que es la acción del Espíritu Santo. Reconocemos en la economía divina, es decir, en lo que hacen las tres personas de la Trinidad, que cada uno tiene su particular acción en nuestra vida, en los seres que ha creado. Dios Padre es el creador, es el logos, es la mente. El Hijo es el redentor por el cual nosotros tenemos misericordia y obtenemos la gracia. Pero el Espíritu Santo es el santificador, es decir, es quien desborda la gracia santificante en nosotros. Sin el Espíritu Santo nosotros no podemos alcanzar la santidad. Es por eso que nosotros dependemos de Dios para tener la gracia. Dependemos de la acción específicamente del Espíritu Santo. Esta gracia santificante es un don gratuito concedido por Dios para ayudar al hombre a cumplir los mandamientos, salvarse, ser santo. No es por mérito propio. Aquí también tenemos que aclarar esto y despojarnos de todo orgullo y soberbia. Pensar, bueno, yo tengo tales dones porque soy mejor que este otro, porque soy más cumplidor de la ley que este otro. Esto sería caer en la actitud de los fariseos. Recordemos ese pasaje del Evangelio donde un fariseo oraba de pie: Señor, gracias porque no soy como estos. Gracias, Señor, porque yo sí cumplo los mandamientos. Y Jesús compara a un publicano que estaba ahí y ni siquiera se atrevía a levantar la cabeza. Y decía: Señor, perdóname porque soy un pecador. Y Jesucristo decía al final de la oración, el único que se fue justificado, que se fue con la bendición, fue este publicano que reconoció que sin Dios no puede nada. Y esto tenemos que reconocerlo nosotros, que esto es por pura gracia. Si tienes un don, si Dios te ha regalado un ministerio dentro de la iglesia, si te ha regalado el don de predicar, el don de cantar, si te ha regalado un carisma, por ejemplo, de orar por enfermos, si te ha regalado dones de sanación, no es porque seas mejor que los demás. No es porque siquiera lo merezcas más que los demás. Es por pura gracia. Es decir, es gratis, no lo mereces, Dios te lo da gratuitamente. Un propósito tendrá. Yo he conocido muchas personas a lo largo de mi caminar, en mi movimiento, en mi parroquia, que recibieron dones extraordinarios. Y tal vez eran personas que llevaban vidas desordenadas en algún momento, Dios las toca. Y eso generó celos en personas que llevaban muchos años queriendo cumplir y queriendo pues alcanzar estos dones y Dios no se los concedía. Y a este que venía entrando, a este que llevaba una vida desordenada antes de esto, Dios le regaló un don, un carisma. ¿Por qué? Porque es por pura misericordia, por pura gracia que Dios lo da. No es por tus méritos, porque por méritos nadie mereciera nada. Nosotros tenemos que tener claro algo: Dios no nos debe nada. Dios no te debe nada a ti, mi hermano, hermana. No te debe absolutamente nada. Tenemos que ser claros en eso cuando oramos, que todo lo que recibimos de Dios es por pura gracia. No lo merecemos. Es por pura gracia y misericordia que nosotros obtenemos de Dios las bendiciones, los dones, los carismas. Las puertas que se abren es por pura gracia y por pura misericordia del Señor. Y esto es entonces lo que es la gracia. Es recibir de Dios, aparte del perdón. Volvamos otra vez a los niveles. El primer nivel es la misericordia. Me acerco a Dios, acepto a Cristo en mi corazón, yo recibo la misericordia. Y ya no recibo el castigo que justamente merecía, la paga de la muerte. Pero ahora, una vez que he aceptado a Cristo, que tengo la misericordia, Dios me regala además su gracia. Es decir, Dios me regala su Espíritu Santo para que me ayude a santificarme. Dios me regala sus bendiciones, sus dones, sus carismas. Pero la historia no termina aquí. Probablemente pues muchos están en este nivel nada más, ¿verdad? He recibido de Dios su misericordia. Dios me ha perdonado. Yo he sentido el perdón de Dios. Y he recibido también su gracia. Pero hoy quiero que conozcas también un nivel más alto. Un nivel más alto de esta relación con Dios.
Y este nivel es el nivel del favor, el favor de Dios, que también a veces se utilizara en la Biblia, pareciera como sinónimo, gracia y favor. Pero hay una ligera diferencia. El favor, si bien la gracia y la misericordia son para todos, todo el que se acerca al trono de la gracia, pues lo obtiene. Todo el que acepta a Cristo en su corazón, todo el que sinceramente le pide al Señor la misericordia y la gracia, lo obtiene. Pero el favor, mi hermano, el favor sí es ganado. El favor sí no es gratis. El favor depende ya de tu voluntad. Depende de la criatura y del creador, evidentemente, que le inspire a esa criatura. Pero depende de tu libre elección, de lo que estás dispuesto a entregar por el Señor. Y esa es la manera con la que se diferencia la gracia del favor. El favor es especial. Es para almas especiales que tienen cierta... Es como, bueno, si tú eres padre de familia lo vas a entender con este ejemplo que te voy a poner. Imagina que tienes 4 hijos. Aunque amas a los 4, probablemente los amas con el mismo amor, pero probablemente tengas cierto favor por alguno. Y esto no significa que ames menos a los otros. Es que de repente es el más educado, es el mejor portado, es el que cuando yo le digo que haga algo lo hace inmediatamente. Y sobre yo tengo cierto favor. Yo confío más en él. Yo le revelo más cosas. Yo le soy capaz de otorgarle más confianza. ¿Por qué? Porque se ha ganado mi favor. Y eso sucede no solamente en el ámbito familiar, sino a nivel, por ejemplo, de una empresa. La persona que en algún momento se obtiene el favor de un superior, ¿por qué? Porque es confiable, porque ha demostrado ser honrado, pero se ha ganado ese favor. Y este nivel ocurre también en lo espiritual. Es el nivel del favor de Dios. Es el nivel al que acceden las almas que han tenido una obediencia acerca de Dios. El ejemplo máximo. Vamos a ver que esto es bíblico. ¿Qué ejemplo máximo hay del favor de Dios? De personas que han alcanzado el favor de Dios. El ejemplo máximo es María, la Virgen María, nuestra madre. Si leemos los evangelios, María, además de estar llena de gracia, también alcanza el favor de Dios. Aquí en este pasaje de la Anunciación se ven los dos conceptos. Cuando el ángel le anuncia a María que va a ser la madre de Salvador, le dice el saludo, le dice, alégrate María, llena de gracia. De hecho, en el griego que se lo dice, ¿verdad? O el griego que está escrito en el Evangelio de Lucas, dice Jaire, que jaritomene, Kyrios metasu, que jaritomene, esa palabra que jaritomene, pues no tendría una traducción exacta al español. Significaría la que siempre ha estado llena de gracia, la que en este momento está llena de gracia y la que por siempre estará llena de gracia de Dios. Es decir, en María se cumple una eternidad de gracia. Ha estado por siempre, está en este momento y estará para siempre llena de la gracia de Dios. Este es el acercamiento, esa palabra que le dice el ángel, que jaritomene a María, llena de gracia. Ya vimos que es la gracia. Es decir, en María está la plenitud de las bendiciones de Dios, de los dones de Dios, de los carismas de Dios. Pero después, siempre en el Evangelio de Lucas, el capítulo 1, versículo 30, el ángel le dice lo siguiente. Pero el ángel le dijo, no temas, María, porque has encontrado el favor de Dios. Miren qué interesante. Primero le dice, llena de gracia. Y más adelante le dice, no temas, María, porque has encontrado favor delante de Dios. Es decir, María es, además de llena de gracia, es favorecida por Dios. ¿Qué significa? Es predilecta por Dios. Dios tiene predilección por ella. ¿Por qué? Por quién es ella, por las actitudes, por su obediencia, porque ha sido fiel. Entonces, esto es lo que hace que María sea también favorecida por Dios. Claro, en María, como te repetí, encontramos la plenitud del favor y de la gracia. Pero también podemos encontrar en la Escritura otros ejemplos de personajes que además de tener gracia, tenían el favor de Dios. Personajes que de alguna manera hicieron algo, tenían ciertas actitudes que hicieron ganarse, además de la gracia, el favor, es decir, la predilección. Dios tiene cierta predilección por estas personas y les otorga otras posibilidades que al común no.
Y lo experimentamos incluso en nuestra iglesia moderna. Personas santas, como por ejemplo, hace poco celebrábamos la fiesta del Padre Pío de Pietrelcina. Claro, además de gracia, este hombre tenía un favor de Dios increíble. El favor de otorgarle dones extraordinarios, de otorgarle la posibilidad de tener visiones de Jesús, de María, de su ángel de la guarda. Esto no le pasa al común de la gente. Por mucho que de repente intentemos buscar este caminar, pero esto le va a pasar a almas privilegiadas, a almas que han encontrado favor delante de los ojos de Dios. En la Escritura, por ejemplo, encontramos el caso de Noé. Si leemos en el Génesis capítulo 6, versículo 8, dice lo siguiente: mas Noé halló favor ante los ojos de Dios. Halló gracia y favor delante de los ojos de Dios. Y luego explica por qué. Porque obedeció a Dios en todo. Esto entonces es la clave para encontrar, mi hermano, favor delante de Dios. Y el favor delante de Dios es una cosa increíble. Es decir, una cosa es tener gracia, que Dios te bendiga, como puede bendecir en general al que cree y al que confía en Él. Pero tener el favor de Dios es que te pasen cosas sobrenaturales, es que te pase que Dios abra puertas que eran imposibles que se abrieran. Que Dios te libere de cosas que tú no sabes ni cómo te libraste de ese peligro, de esa situación. Pensemos en Daniel, otra persona que además de gracia tenía el favor de Dios. ¿Y por qué tenía Daniel el favor de Dios? Primer ingrediente, obediencia. Segundo ingrediente, fidelidad. ¿Sabes la historia de Daniel? Lo iban a obligar a comer alimentos impuros, lo iban a obligar a tener las costumbres del pueblo que tenía cautivo a los israelitas. Y Daniel dijo, no, aunque me cueste la vida, yo seguiré siendo fiel a lo que creo, seguiré siendo fiel a mis principios. Y por eso lo mandan y lo meten en una fosa con leones. ¿Y qué ocurre? Bueno, como esta persona tiene el favor de Dios, además de tener la gracia, tiene el favor de Dios, que es un nivel sobrenatural de relación con Dios. Dios lo libera de la fosa de los leones. Los leones estaban ahí como gatitos mansos. Y pasa el día siguiente y lo ven y los leones pues sin comérselo, ¿verdad? Y tiran a otros ahí que no tienen ni favor ni gracia, inmediatamente los devoraron. ¿Ves la diferencia tan enorme que hace, además de tener gracia, tener favor? Dios está contigo, Dios pelea tus batallas. Dios te defiende de tus enemigos. Este es el favor. Encontramos también, por ejemplo, el caso de Moisés. Moisés es de los pocos seres humanos que tenían una relación de amistad íntima con Dios. ¿Quién puede darse el lujo que tenía Moisés de hablar casi cara a cara con Dios? Moisés era, pues Dios lo consideraba en ese momento su amigo. De hecho, Dios le decía lo que iba a hacer. Y Moisés tenía incluso la capacidad de influir en Dios. Y esto no me lo estoy inventando yo, eso dice la Escritura. Recordemos en el libro de Éxodo cómo Dios le dice a Moisés, después de que acababan de hacer el becerro de oro: mira, lo que voy a hacer es que este pueblo lo voy a barrer de la faz de la tierra. Y ¿sabes qué? De ti voy a generar un pueblo nuevo. Y Moisés le dice, Señor, ¿cómo vas a hacer eso? Bueno, en mis palabras, parafraseando un poco lo que decía la Escritura, ¿cómo vas a hacer eso, Señor? Mira lo que van a decir de ti. Lo sacó de Egipto y ahora lo destruye en el desierto. Y Moisés intercedió por su pueblo y Dios de alguna manera escuchó lo que un simple ser humano le dijo y cambió de opinión. Dios intercedió por su pueblo. Así era el nivel de intimidad, de amistad que tenía Moisés con Dios. Una persona que además de gracia tiene favor, que Dios de alguna manera tiene una relación de amistad contigo. Y esto es, mi hermano, lo interesante de esto. ¿Qué nivel tienes tú con Dios hoy? ¿Cuál es tu relación con Dios? ¿Cómo lo estás viendo? ¿Como algo demasiado lejano, como un concepto, una teoría? Y esto lamentablemente será la realidad de muchas personas. Ver a Dios simplemente como una idea, como un concepto, como algo que flota ahí en el cielo, pero que no tiene que ver con mi realidad, que no es palpable en mi día a día. Pero esto no es culpa de Dios, esto es culpa nuestra. Porque de nosotros depende buscar al Señor. Dice el Evangelio, busca y hallarás. Llama a la puerta y se te abrirá.
Pero en nuestra escala de prioridades, si somos sinceros, haz una escala de prioridades. ¿A qué le dedicas más tiempo tú en tu vida? Haz una escala. Pensemos, ¿cuánto tiempo le dedicas a la televisión? ¿Cuánto tiempo le dedicas a tu trabajo? ¿Cuánto tiempo le dedicas a ver series en Netflix? ¿Cuánto tiempo le dedicas al deporte? ¿Cuánto tiempo le dedicas a estas cosas? Y ahora, ¿cuánto tiempo le dedicas a buscar a Dios? ¿Cuánto tiempo le dedicas a la oración? ¿Cuánto tiempo le dedicas a meditar su palabra? Probablemente descubras que esto esté en el lugar, tal vez en el lugar número 10 o en el lugar número 15 de tu lista de prioridades. Si las ordenas en base al tiempo que le dedicas. Claro que si esta es tu escala de prioridades, ese es el nivel de intimidad que tendrás con Dios. 0, nulo. Pero si, como Moisés, como Noé, como todos los profetas, como estas personas que además de encontrar gracia, encontraron favor, entonces podrás experimentar lo sobrenatural. Y Dios ya no será un concepto, una teoría, alguien que me contaron que existía, sino será alguien que vive contigo, que puedes hablar con él, que puedes escuchar su voz. Esto, mi hermano, no es locura ni fantasía, ni es algo que solo le puede pasar a estas personas. Te decía que el favor tienes que ganártelo. Y el favor lo ganas buscando la presencia de Dios, orando, buscando su rostro cada día. Esto exige cambiar la escala de prioridades de mi vida. Esta es una exigencia que nos está haciendo Dios. ¿Quieres mi favor? Entonces empieza por ser obediente. Obediente al Señor. Sé fiel a Dios. Que lo principal sea que la fidelidad de mis principios cristianos, antes que obedecer a cualquier otro ser humano, yo voy a serle fiel a Dios. Y el otro ingrediente es la fe. Dice la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios. La fe, mi hermano, es lo que hace que él se conmueve el corazón de Dios. Cuando una persona tiene fe, es como si conmovieran el corazón del Padre. Este confía en mí. A pesar de que no está viendo en este momento, no me está viendo, pero confía. A pesar de que está pasando por tribulación, sigue creyendo. A pesar de que está pasando por dificultades, sigue confiando. Esta es la fe. Dice la palabra que es imposible que agrades a Dios sin fe. Y que es otra cosa que agradar, es que tener su favor. Que yo le agrade a Dios. Eso es lo que yo busco cada día de mi vida. Señor, yo quiero agradarte. No solamente que me perdones y que me des tu gracia. Sí, eso lo sé que yo lo puedo acceder si yo me acerco a ti. Pero además de eso, yo quiero tu favor. Y yo quisiera, hermano, hermana, que me estás escuchando, que tú también tuvieras ese objetivo. Además de tu gracia, Señor, yo quiero tu favor. Yo quiero que tú me veas de manera especial. Que me veas como ese hijo obediente, como ese hijo fiel, como ese hijo que sigue creyendo a pesar de lo que puede experimentar en la vida. Un ejemplo muy hermoso de esto es José, la historia de José en la Biblia. Un ejemplo de lo que es el favor de Dios. De dos hermanos, lo venden como esclavo, circunstancias adversas. ¿A quién lo han vendido como esclavo? Y sus propios hermanos lo tiran a una fosa. Y en cada paso, en cada proceso de su vida, Dios le dio favor. Pensemos en esto, lo llevan de esclavo y lo nombran el mayordomo de una casa. Dios le dio favor. Y es que el favor, mi hermano, también tiene que ver como cómo te ven los demás. El favor hizo que José, prosperara de una manera increíble. ¿Por qué? Porque Dios hace que los demás te traten de una manera diferente. Y eso es el favor. Es que las personas te ven llegar y dicen, yo tengo que ayudarle a esta persona. Es que Dios les mueve a ayudarte, aunque sean incrédulos. Esta persona tiene algo especial, no sé por qué, pero me da como para ayudarle. No sé por qué, pero yo tengo que darle este trabajo. No sé por qué, pero yo tengo que confiar en este negocio. Y ese es el favor de Dios. Y esto es lo que experimentaba José, la historia de José. Lo venden de esclavo, mayordomo de la casa, es decir, el jefe de la casa, siendo vendido como esclavo. Lo acusan, ¿verdad? La esposa de Potifar lo acusa, lo meten a la cárcel. ¿Qué pasa en la cárcel? Dios le prospera y lo vuelven el jefe de los carceleros. Una vez más, Dios dándole favor en medio de las circunstancias que estaba viviendo. Pasan personas, les cuentan sus sueños. Dios, además de regalarle su favor, le regala sus gracias, que el don de discernimiento que le regaló de los sueños.
Y luego encuentra favor delante de los ojos del faraón y lo nombra gobernador. ¿Para qué? Para salvar a su pueblo. Esto es, mi hermano, la definición por sí misma de lo que es el favor. Que donde estés, Dios te prospera. Que donde estés, los demás quieren ayudarte. Que donde estés, los demás pues encuentran la manera para poder abrirte caminos, para abrirte puertas. Esto es lo que yo quisiera, mi hermano, para ti, y es lo que quiero para mí y para mi familia. Además de la gracia, de la misericordia, alcanzar también el favor de Dios. Pero para esto, como te decía, esto hay que ganarlo. La misericordia y la gracia son gratis. Costaron la sangre de Cristo. Pero a ti únicamente tiene que costarte pues aceptar a Cristo en tu corazón y tienes misericordia y gracia. Pero el favor se gana con obediencia, se gana con fe, se gana con fidelidad. Y esto pues entonces ha sido el mensaje de este día, la diferencia, lo que es la misericordia, la gracia y el favor de Dios. Y para terminar pues vamos a hacer entonces la oración, pidiéndole al Señor pues que aumente nuestra relación con Él. Mi hermano, tú deberías aspirar, un propósito para tu vida debería ser, de hecho el más grande propósito que debería tener en tu vida debe ser: yo quiero ser amigo de Dios. ¿Te has pensado esto? ¿Has pensado alguna vez esto? Yo quiero ser amigo de Dios. Ser un amigo como alguien con el que yo pueda hablar, yo pueda además escuchar a alguien con el que yo sé que cuento, que no voy a dudar si lo llamo, que Él va a venir. Este es el nivel de amistad que tenían estos personajes, que tenía María, que tenía Moisés, que tenía David. Un nivel de amistad con Dios. Este es su favor, este es su gracia, este es su misericordia. Así que vamos a pedirle al Señor pues en este día que nos dé un corazón dispuesto a serle fiel, a ser obediente, a tener fe, para alcanzar su favor.